Entonces, estas cosas son las que debe tener el Mesías y lo representan perfectamente en todo su ministerio, ¿no? Sabiduría, conocimiento, reverencia, consejo, todo esto es lo que representa el Mesías. Pero de alguna manera, aquellos que hemos venido al Eterno, dice que su espíritu viene a habitar en nosotros. Estas cosas también tienen que desarrollarse en nosotros. Nosotros tenemos que producir el fruto del espíritu. Entonces, también en nosotros tiene que de alguna manera empezar a desarrollarse el poder de la sabiduría, del consejo de Yeshua, del Mesías en nosotros. Entonces, el Todopoderoso se presenta como el omnipresente, ¿no? El que está en todos lados. Su espíritu llena todo el mundo y su espíritu llena el corazón de sus escogidos. Y nuestro Mesías es el único que tiene autoridad de elegir y designar quién tiene el liderazgo como obispo, como supervisor de una congregación. Es decir, que aquellas personas a las que les ha delegado esta responsabilidad de cuidar, le van a rendir cuentas directamente a Yeshua. Y esto quiero también llamar la atención a aquellos que de alguna manera tienen esta responsabilidad. Porque a veces nos sentimos quizá como muy ocupados con las cosas de este mundo y se nos olvida que los que enseñamos, que los que evangelizan, que los que pastorean, que los que están de alguna manera en esta posición, ya sea de autoridad o que tienen el privilegio de enseñar, a quien le van a rendir cuentas es directamente. Entonces, si de alguna manera el Señor está usando tu voz para compartir el mensaje de vida a otros, ten reverencia. Es uno de los espíritus, de los 7 espíritus del Mesías. Tienes que tener reverencia de Yahweh, temor del Señor, en el sentido de que Él designó ese don para ti, pero Él es quien cuida y juzga con su mano derecha a los líderes y están bajo su autoridad, por eso están en su mano. En la iglesia de Éfeso, Dios se presenta como el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros. La gran diferencia con la iglesia de Sardis es que él enfatiza que no hay lugar en la tierra que su presencia no la llene. O sea, el Eterno está en todo lugar. Y él controla el liderazgo de su iglesia. Él es solo el Santo Espíritu del Eterno puede estar en cualquier lugar y dar vida a cualquiera que le busque y lo necesite. Y Sardis dice que piensa que está viva, pero está como muerta. Entonces, Sardis necesita ser vivificada. Y hay un interesante paralelo entre los espíritus del Eterno y la menorá, ahí menciona, ¿no? La lámpara, la lámpara y los 7 espíritus, ¿no? Para encender la luz de la menorá que estaba en el santuario, en el templo, el Señor proveyó fuego que cayó del cielo sobre el altar. Pero para mantener encendido el fuego, los sacerdotes tenían que mantener encendido ese fuego, tenían que alimentar ese fuego. Y cada día ir y limpiar el candelero, rellenarlo de aceite y volverlo a encender. Entonces, ese era su trabajo. El aceite puro se obtenía de la ofrenda que el pueblo daba y las primeras gotas que machacaban del olivo era la primicia que se presentaba para el aceite que se iba a utilizar en el santuario para mantener la luz de la lámpara encendida. Y esta luz, dice Levítico capítulo 24, que no se debía apagar. Entonces lo que hacían era que mantenían encendido la lámpara siervo, limpiaban las otras copas, rellenaban las otras copas, con este fuego encendían el resto de las copas y luego ya esta se apagaba, se limpiaba, se rellenaba y se ponía otra vez la mecha y se encendía. Esto siempre tenía que estar encendido. Entonces, si esto es una sombra de nuestra vida espiritual, la luz no se puede apagar. Habrá a lo mejor momentos en la vida que necesitas limpieza, necesitas purificación, necesitas renovación, pero esto tiene que mantenerse encendido. El Señor le instruyó a los hijos de Israel que tenían que llevar aceite puro de oliva machacada para alumbrar la lámpara del templo y que tenía que estar continuamente encendido. Todo lo que sucedía en el santuario tiene que pasar en nuestra vida. Nosotros somos ahora el templo del Espíritu. Entonces, todo lo que pasaba en el santuario tiene que pasar en nuestra vida. De la misma manera, Dios envía a su iglesia el fuego del Espíritu Santo, pero nosotros necesitamos mantener encendida esa llama. Por eso no podemos vivir de victorias pasadas. Tenemos que mantener ese fuego encendido.
¿Cómo? ¿Cómo se machaca el fruto para obtener aceite puro? Porque tenemos que presentar aceite puro para mantener esta lámpara encendida. ¿Cómo se hace eso? Con la prensa. Con la prensa. Exacto. ¿Cuál es nuestra ilustración perfecta? Getsemani. Getsemani en arameo significa prensa de aceite. En el primer huerto, Adán decidió hacer su voluntad y comió del fruto que no debía, y por su pecado la muerte entró a la humanidad. Y él fue desterrado de este lugar precioso que representa el primer santuario de Dios en la tierra. En otro huerto, en Getsemaní, el segundo Adán, el hombre perfecto, Yeshua el Mesías, nos demostró cómo podemos tener aceite para mantener nuestra lámpara encendida, haciendo la voluntad del Padre, en obediencia. Se dice fácil, pero cuando estamos en la situación en la que tenemos que decidir hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad del Padre, ahí es donde podemos saber si realmente nuestra vida está produciendo aceite. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo le dice a su discípulo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esta iglesia tiene reputación de estar viva, pero está muerta. Sus obras están muertas. En Mateo capítulo 7, versículo 21, nuestro Mesías dijo algo muy fuerte: que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque podemos tener ministerio, podemos sentarnos en la primera fila, podríamos sacar demonios, porque el nombre del Señor tiene poder para liberar a una persona de la esclavitud de un demonio. Pero si le decimos Señor, Señor, y no entramos al reino de los cielos, implica que le decimos Señor, pero no es nuestra autoridad, y por lo tanto nuestra fe está muerta, como dice Santiago capítulo 2. Los demonios también creen y tiemblan, y el peligro es tener fe de demonio, ¿no? Tener una creencia al estilo de los demonios, que saben que Dios existe, pero no le obedecen. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, deja ya el principio, eso ya te lo sabes, ahora vamos a seguir avanzando. ¿A dónde? Hacia la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. O sea, si te sigues arrepintiendo de las mismas cosas porque no sales del círculo del mismo pecado, entonces todavía estás en una posición de bebé. Y el Señor dice: deja esos rudimentos, deja ya lo básico y crece, madura a la siguiente parte. ¿Cuánto más? Dice Hebreos 9:14, dice, el problema es que algunos, porque ya conocen del Señor, porque se sienten atraídos a Cristo, piensan que eso es todo lo que implica su relación. Pero dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La iglesia de Sardis tenía obras muertas. ¿Qué necesitaba? Del Espíritu. Necesitaba estar su lámpara encendida. Necesitaba fuego. Tenían reputación los de Sardis, pero eran anomos. No tenían ley, no tenían obediencia en su vida. ¿Qué es lo que dice el pasaje de Mateo 25, ¿no? Y Mateo capítulo 7? O sea, van a venir, van a decir Señor, Señor, y yo les voy a decir: apártense de mí ustedes que practican la ilegalidad, ustedes hacedores de maldad. Y está la palabra ahí, anomos. Sus obras parecían buenas, o sea, hacían milagros, hacían señales, hablaban probablemente en lenguas angelicales, Claro. pero no hacían las obras buenas que Dios había preparado de antemano para que anduviesen en ellas. Sí, ahí en el griego dice, en la interlineal dice ergosomai nomos, o sea, ergosomai anomía, obreros sin ley. Eso diría textualmente el texto, que la Reina Valera lo coloca como hacedores de maldad. Obreros que están practicando injusticia, en vez de practicar las obras de Dios, están practicando obras que son inútiles. O sea, se ve exteriormente, pero no están haciendo las cosas que Dios ordenó, que son justas, buenas y santas. Entonces, esto es muy fuerte, que el Señor nos ayude a mirar
nuestra vida y a observar que podemos estar haciendo cosas exteriores, pero nuestro corazón no ha sido transformado. El Señor sí ve el interior del hombre y ve su corazón. Esta iglesia tiene fama de que está viva. Tienes nombre de que vives. ¿Se acuerdan que la palabra o el nombre en hebreo Shem se puede traducir como fama, autoridad o propósito, ¿no? Tienes fama de que vives. O sea, tienes de alguna manera personalidad, ¿no? Te puedes identidad. Tú puedes decir, soy cristiano, soy creyente, ¿no? Pertenezco a tal grupo, ¿no? Ahora soy parte del movimiento de raíces. Como quieras ponerte. Te puedes poner un nombre. Puedes tener un Shem, puedes tener la fama. Cualquiera puede decir eso. Cualquiera puede decir que es parte del cuerpo del Mesías. Cualquiera puede decir, yo pertenezco al pueblo de Dios. Pero vivirlo y demostrarlo, solo un nacido de nuevo. ¿Aparentamos ser creyente? Porque si aparentamos ser creyentes, pues podemos parecer que estamos vivos. Pero vivir como hijo de Dios implica que en nosotros se tiene que ver la personalidad de Yeshua. Es decir, que si no observas que tu carácter es mejor después de 1 año, 2, 10 años de estar en el Mesías, algo está mal. A lo mejor empezaste con mucho fuego, pero dejaste que se apagara y ya no hubiera aceite en tu lámpara. En la parábola de las vírgenes, todas tenían lámpara, pero no todas tenían aceite. Entonces, tu vida tiene que producir el fruto de lo que dices que crees. Y esto lo repito una y otra vez en mis clases. Eres tu fe o tu creencia es lo que haces. O lo que haces es lo que crees. Entonces, la prueba es que vives como Yeshua vivió. Y eso implica perdonar al enemigo. Y eso implica amar al enemigo. Y eso implica declarar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es reaccionar como reaccionaba Yeshua, es crecer en la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia de Yeshua, porque la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón. ¿Piensas o crees que Dios ignora lo que haces o cómo vives? Esta iglesia está equivocada. La iglesia de Sardis necesitaba ser vivificada, necesitaba volver a vivir. Y solo el Espíritu del Eterno nos vivifica. Es lo que dice Isaías 57 o Romanos 8. Vivifica el corazón del quebrantado. Solo el que tiene los 7 espíritus tiene la capacidad de vivificar en todo lugar. Y ese es Yeshua, el omnipresente. Entonces, ¿cuál es el remedio para alguien que está muerto? Entonces, la respuesta se la dio el Señor al profeta Ezequiel, cuando este fue llevado a un valle lleno de huesos secos. Y dice así Ezequiel 37, ¿no? La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Estaban muertos. Y me hizo pasar por el medio de estos huesos secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dice, Señor, tú lo sabes, tú eres el que sabe. Y el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos, dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor, mi hermano. Este es el llamado de la iglesia de Sardis. Escucha la palabra del Señor. Esto es lo que hago. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, sé vigilante, le dice el Señor a la iglesia de Sardis, sé vigilante, porque hay cosas que están por morir, pero no he encontrado tus obras perfectas. ¿Qué es ser perfecto? Que estés completo. La Escritura nos llama a la perfección. Esto no significa que no cometemos ningún error. Esta palabra en griego, eureka, seguramente la has escuchado, ¿no? Implica estar lleno de en plenitud. Perfecto implica que no te falta nada. El Eterno le dijo así a Abraham, yo soy el Señor tu Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En Deuteronomio 18, capítulo 12 dice, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas, ¿no? Todas las cosas que están ahí delimitadas en su ley. Y el Señor echa fuera a las naciones. Y luego le dice el Señor Israel, perfecto serás delante del Eterno tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, pero a ti no se te permitió hacer estas cosas. Lo mismo le dice el Señor en 1 Reyes 8:61, sea pues perfecto, ¿no? Que tu corazón sea perfecto delante del Señor, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como el día de hoy le dice el Señor al rey.
Lo mismo dice Proverbios. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Y yo sé que muchos me van a decir, pero estás leyendo el Antiguo Testamento, eso ya no es para nosotros, no hay forma de que nosotros seamos perfectos. Lean su Biblia, abran Mateo capítulo 5, versículo 48, en el contexto del Sermón del Monte, nuestro Mesías dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando llega un maestro de la ley y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar, un joven, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? Él dice, si quieres ser perfecto, dice, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. El Señor está esperando que seamos perfectos, que no nos falte nada. ¿Cómo podemos estar completos? Necesitamos la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, la reverencia. Tenemos que tener esas cosas. El Espíritu del Eterno tiene que estar en nosotros y tiene que estar produciendo estos cambios. Entonces, ¿es un reto enorme? Sí, es un reto enorme, mis hermanos. La amonestación para la iglesia de Sardis también es para la iglesia de hoy. Y a lo mejor esta noche te estás identificando con Sardis y yo quiero animarte. Porque esto es lo que dice la Escritura. Pablo le dijo así a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces acuérdate de lo que has oído y recibido, guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, dice el Señor, voy a venir como ladrón en la noche. Y no vas a saber a qué las vengo. Entonces necesitamos oír y obedecer, porque no hay excusas. No lo podemos saber, pero tenemos que practicar. Podemos hacer muchas obras buenas que lucen bien delante de los hombres, pero las que necesitamos hacer son las que le importan a Dios. Estas obras de justicia. Y si quieres saber qué significa la justicia, revisa con cuidado Deuteronomio capítulo 6, todo el capítulo 6, y llega al versículo 25, y vas a descubrir que ahí dice que tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Además, quería añadir otro texto, Salmo 119, verso 172, porque todos tus mandamientos son justicia. Romanos capítulo 7, verso 12, a la verdad de la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Apocalipsis capítulo 19, verso 6, si no me equivoco, que el lino fino son las acciones justas de los santos. Por ejemplo, amén. Y justo termina esta sección de la iglesia de Sardis diciéndole, hay algunos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, al que venza, se le van a dar vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del Padre. Entonces, el que tenga oído, que escuche lo que el Señor, la amonestación que está diciendo el Eterno a esta iglesia. La vestidura blanca, el mismo libro de Apocalipsis termina diciéndonos cómo se obtiene. A la novia se le ha conseguido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Estar desnudo nos conecta con el pecado de Adán y Eva, ¿no? La vergüenza del pecado. Estar vestido de lino fino nos recuerda andar en justicia. Y esto tiene mucha importancia, porque en el jardín de Edén, Adán y Eva fueron cubiertos, porque ellos no podían cubrir su desnudez. Entonces, la única manera de poder cubrir nuestra desnudez y nuestra vergüenza es con la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos encuentre practicando sus obras justas, no nuestras obras justas, no lo que nosotros pensamos que es bueno. Que podamos recibir la túnica de José, la túnica de colores, ¿no? La túnica real del primogénito que recibe la doble porción. Y que no seamos de los que escuchamos, no te conozco, no sé quién eres, y tú piensas que estás vivo, pero estás muerto y además estás desnudo. Vístete con obras de justicia y entonces podrás salir victorioso y disfrutar de la victoria de aquel que recibe esta vestidura, que además recibe la bendición de que su nombre está en el libro de la vida y que es delante del Señor, porque no de los hombres, no queremos la palmadita delante de los hombres, queremos el abrazo del Señor que nos declara entonces que nuestro nombre, ¿no?, está siendo exaltado porque hicimos sus obras, no nuestras obras en nuestra carne. Yo creo que esto es maravilloso cuando podemos entenderlo. Esta es una amonestación fuerte. Y hay que recordar que nos podemos identificar con más de una iglesia. Entonces, a lo mejor cuando estudiaste la iglesia de Éfeso te sentiste un poco movido, muévete también con la iglesia de Sardis. No te quedes nada más con esta información pensando que a lo mejor hay que darle de codazos a otras personas. Siempre la amonestación es para nosotros.
Amén. Vamos a seguir con la siguiente iglesia, ¿cierto, hermana? Sí, seguimos. Amén. Vamos a leer la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, Filos, amor, Adelfos, hermano. Bueno, usted va a explicar, yo no quiero hablar nada. Eh, Interesante, vamos a leer el verso 7. Escribe al ángel, al malaj, al ángelos de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha? ¿Me escucha Sí, usted? yo te escucho bien. Perfecto. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Muy bien. La siguiente iglesia, Filadelfia, fue fundada por ahí del año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo. En esta ruta que mencionábamos costera, que unía a Sardis con Colosas, y era conocida como la Puerta de Oriente, porque estaba justamente situada en esta ruta principal del correo imperial desde Roma hasta el este. Pon atención que era conocida esta iglesia de Filadelfia como la Puerta de Oriente, porque es justamente el mensaje a esta congregación, por eso los nombres son tan importantes y el lugar donde se sitúa y el mensaje. La ciudad estaba situada encima de una placa tectónica que constantemente llevaba a la ciudad a sufrir de terremotos. Por ahí del año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de un terremoto y fue reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, los que sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivían fuera de las murallas y muchos migraron por causa del temor a los terremotos. La ciudad cambió 3 veces de nombre. Primero se llamó Filadelfia, que significa, como bien nos mencionó Bastian, el que ama al hermano. Y esto se debió a su fundador Eumenes II, que quiso honrar a su hermano Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse este epíteto, ¿no?, de hermano. Más adelante del terremoto en el año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio presentó una generosa ayuda para reconstruirla y por eso recibió el nombre de Neo Cesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por Flavia. Filadelfia entonces se encuentra en esta zona de terremotos, en una región volcánica. En un sentido positivo, la actividad volcánica ayudaba a que la tierra fuera muy fértil. Quizá te preguntas por qué hay ciudades debajo de los volcanes y esta es la razón. Mi ciudad está a 60 kilómetros del segundo volcán más grande de México y si no me equivoco es el tercer o cuarto volcán más grande de Latinoamérica. O sea, es un volcán masivo. Y hay pueblitos a 12 kilómetros de distancia y es un volcán activo. Y uno se pregunta, ¿por qué las personas construyen ciudades tan pegadas a los volcanes? Tenemos historias macabras, ¿no?, terribles de lo que pasaba en la antigüedad, en estos eventos en los que la gente no sabía ni siquiera qué hacer, ¿no? Y venía la erupción volcánica y desaparecían las ciudades, como pasó en Pompeya, por ejemplo. La razón es porque la Tierra es muy fértil. O sea, cada vez que hay emisiones de los volcanes, está lleno de minerales de azufre que
ayuda especialmente en algunas zonas del Mediterráneo al cultivo de olivo y en particular al cultivo de la vid. Los vinos de Filadelfia llegaron a ser muy reconocidos y muy apreciados. Entonces, en un sentido negativo, la ciudad tuvo que ser evacuada en muchas ocasiones por las erupciones y los temblores, pero también estaba situada en una zona, en esta zona donde había mucha fertilidad, ¿no? Entonces, destruida por terremotos, reedificada una y otra vez por esta razón, porque la tierra era muy fértil. Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas, porque tenía muchos templos y había muchos festivales paganos. Por eso los cristianos de la ciudad tuvieron que luchar y contender contra una muy fuerte corriente pagana. Obviamente también los creyentes recibieron un rechazo por la colonia judía del lugar, muchos de los cuales obviamente no aceptaban a Yeshua como el Mesías. Entonces, de alguna manera, los creyentes de Filadelfia estaban siendo rechazados por sus familiares y amigos de la ciudad y también por los judíos que no los recibían como creyentes. Y ya como quizá lo hemos analizado, no es casualidad, ¿no?, que el nombre de esta ciudad sea Filadelfia, ¿no? Encaja perfectamente con la descripción del problema que tiene esta congregación. Entonces, no es la excepción con Filadelfia. Amor al hermano es lo que significa, ¿no? Fileo, amor, adelfo, hermano. Antes de hacer el comentario sobre la alabanza que recibe esta congregación y la amonestación para esta iglesia, quisiera detenerme un momento a empezar en el nombre de esta congregación. Entonces, significa amor al hermano. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el amor, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, una evidencia de nuestra relación con el Eterno, con Dios, es nuestra relación con el hermano. Entonces, esta iglesia lleva por nombre amor al hermano. Vamos a ser conocidos por nuestro amor al hermano. Y otra vez, nos engañamos si pensamos que nuestra relación con el Creador está bien y es correcta cuando no podemos amar al hermano. Es una mentira. Si no amas al que ves, no estás amando al Eterno. Y amar no es un sentimiento, no tienes que sentir nada bonito por el otro. Cuando le preguntan a nuestro Mesías, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el más grande de todos? La respuesta del maestro es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como sabemos, la palabra amor está muy desgastada en nuestro tiempo. La definición tiene más que ver con sentimiento intenso, ¿no? Nos sentimos insuficientes y necesitamos encontrarnos y unirnos con el otro. Pero no tiene nada que ver con suficiencia. Dios no está insuficiente de amor y por eso necesita que lo amemos. Porque entonces podríamos decir, ¿no?, que Dios en esencia, que es amor, necesita llenar su vacío con sentimientos intensos por nosotros. Y así, eso no significa la palabra Javá en hebreo. Esta es una interpretación que colocaría a Dios en una posición de necesitado o incompleto o sentimental. Entonces, eso no es lo que significa la palabra amor. Amor significa cuidar el tesoro. Amar es yo doy. Es la definición sencilla o simple de la palabra ahavá. Y claramente lo vemos en Juan 3:16, cuando nuestro Mesías dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces, amor es dar. Entonces, si quieres una definición simple, sencilla y concreta de amor, es yo doy, yo cuido, yo protejo, yo hago lo correcto. Eso es lo que significa la palabra amor desde la perspectiva hebrea y se dice ahavá. Y esto es, obviamente podemos hablar muchas cosas de esto, pero bueno, haciéndolo de manera concreta, en la historia, por ejemplo, de Abraham con Isaac, cuando el Señor le dice a Abraham, ve y
y va al monte Moriah y sacrifica a tu hijo, al único al que amas. En esa historia, Abraham demostró que amaba más a Dios que aún al hijo que tanto anhelaba, ¿no? Ahí demostró que estaba dispuesto a dar. El amor es sacrificial. Y esto es lo que tenemos que recordar. Siempre lo bueno, lo justo, lo santo implicará un sacrificio. No es algo fácil. Y este pasaje en la historia de Abraham nos explica mejor que cualquier cosa lo que significa el amor verdadero, el amor concreto. Porque Dios le pidió a Abraham sacrificar lo único que tenía y que amaba. Y Dios es quien le recuerda a Abraham que solo le queda un hijo, el hijo de la promesa. Y Abraham le cree a Dios. Desde el principio sabemos que Abraham le creyó a Dios y él sabía que Dios podía resucitar a Isaac porque le había prometido que por medio de Isaac venía una multitud de gentes, ¿no? Una generación que no sería posible contar como la arena del mar. Y Abraham toma lo necesario y lleva a su hijo al monte del sacrificio. Le toma 3 días llegar ahí y este es un patrón que predice el sacrificio de nuestro Mesías. El Señor lo lleva ahí y en este lugar Abraham evidencia cuánto ama Abraham a Dios. No cuánto Abraham ama a Isaac, sino cuánto Abraham ama a Dios. Esta es la definición perfecta de amor. La disposición a sacrificar todo por el bien más grande. Amén. Quería comentar algo, añadir algo. El mundo tiene una distorsión completa del concepto del amor. Tiene muy apegado el concepto helénico de la cultura griega, de estas múltiples definiciones de amor, como el eros, el ludus, el filia, el ágape, el pragma y finalmente el manía, que son los 6 tipos de amor que habla la cultura griega, o storch, que es un sinónimo de filial. Estos tipos de conceptos de amor, por ejemplo, el eros, tiene que ver con las relaciones íntimas sexuales, que tiene que ver con algo físico y lujurioso. En cambio, el pragmático está relacionado con un amor más diplomático, político, con intereses que pueden tener la pareja. Entonces, estos tipos de amor no se ajustan a lo que usted acaba de explicar por la escritura. Y son sentimientos efímeros a través de una superproducción de hormona que está comprobado por la neurociencia, una liberación excesiva de oxitocina, dopamina y esta hormona hacen que sintamos, por ejemplo, lo que nosotros conocemos, esas mariposas en nuestro sistema entérico. Entonces yo en lo personal creo y comparto lo que usted dice, que eso no es el amor. El amor es una virtud del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Para poder amar necesitamos el Espíritu de Dios. Bueno, eso quería comentar. Exactamente, porque el concepto griego y del mundo siempre tiene que ver con una negociación. Yo te doy para que tú me des, ¿no? Y entonces estamos esperando que haya retribución a lo que estamos dando. Pero el amor verdadero siempre va a ser sacrificial, siempre va a estar dispuesto a hacer lo correcto por el otro, dar lo que el otro necesita, se lo merezca o no se lo merezca. Por esta razón podemos amar a nuestros enemigos, porque no tenemos que sentir nada por ellos. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por amor, y Dios, el Padre Eterno, estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo para que los que estábamos perdidos pudiéramos ser salvados, los que necesitábamos ser rescatados pudiéramos recibir el maravilloso regalo del sacrificio sustituto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, este es el amor perfecto y maravilloso. Esta iglesia se llama Filadelfia. Esta iglesia tiene de alguna manera el sello o el nombre que la debería llamar o caracterizar. Esta iglesia debería amar a su hermano. Y me parece extraordinario, ¿no? El que podamos observar estos asuntos, ¿no? Necesitamos amar a los nuestros, amar a los que tenemos cercanos, cuidar nuestros tesoros, proveernos, sacrificarnos por ellos. No tenemos que sentir nada por ellos, ninguna inclinación, no es requisito siquiera que se lo merezcan, porque así nos ama Dios. Podemos responder de la misma manera al amor que hemos recibido de Dios. Si la Biblia se refiere a nosotros como santos, que no es solamente ser buenos, es mucho más que eso, es ser apartados para un uso honroso.
Esta iglesia de Filadelfia empieza así su amonestación, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, ¿no? La que debe amar al prójimo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Entonces el Mesías se presenta a la congregación de Filadelfia como el santo y el verdadero. Entonces esta presentación del Salvador tiene que ver con la advertencia que va a recibir, porque Kadosh significa eso, apartado, alguien apartado. La santidad, la Escritura lo define como una expresión no solo de pureza, sino también de obediencia. En Éxodo 19 vemos esto, ¿no? En el versículo 5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas palabras que dirás, que te digo hoy, las dirás a los hijos de Israel, ¿no? En primera de Pedro 2:9 dice Pedro lo mismo de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, somos santos porque Él es santo, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser santos porque el Creador es santo. Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice Él, santo. Entonces, nuestro Salvador es santo, porque la naturaleza del Redentor de Israel es eso, santidad. Isaías 47:4, hablando del Eterno como Redentor, dice nuestro Redentor Yahweh, ahí está el Yud Hei Vav Hei, el nombre del Eterno de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Entonces, nuevamente, para quien duda de la naturaleza divina del Mesías, aquí hay una prueba, me parece irrefutable en Isaías, en Apocalipsis. El entender que Yeshua es Redentor, que Él es Salvador y que Él es Santo. Entonces, el apóstol Pedro reconoció estas características del Maestro cuando en Juan capítulo 6, ¿no? Le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En ese pasaje que es verdadero, sabemos que está diciendo esto Pedro, ¿no? O sea, no hay apariencia, no hay mentira en el Mesías. Todo lo que está en el Mesías, toda la esencia del Mesías es verdad y es santidad. No hay nada aparente. Y por esa razón Él puede advertirnos de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las doctrinas extrañas. Y que si vamos a la palabra del Señor, si conocemos la verdad, entonces vamos a poder distinguir lo falso de lo verdadero. La razón por la que viene un gran engaño es porque no conocemos la verdad. Yeshua es la palabra de Dios encarnada y Él es el santo y el verdadero. La palabra de Dios es verdad, es justa, buena y santa. El pensamiento bíblico, que es concreto, nos define estas cosas, ¿no? Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿quieres ser como Filadelfia? ¿Quieres amar a tu hermano? ¿Quieres aprender a amar a Dios como quieres ser amado? Entonces, guarda los mandamientos del Señor. Permanecer en las palabras del Mesías es guardar sus mandamientos. Y uno podría preguntarse, ¿cuáles? Pues lo que el mismo Mesías dijo en el mismo pasaje, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Guarda los mandamientos que el Mesías guardó. ¿Qué mandamientos guardó? Pues los mismos de siempre, los mismos que han estado en la Escritura. Necesitamos guardar los mandamientos que Yeshua guardó. Y Él guardó el día de reposo, guardó las fiestas, guardó la alimentación, hizo justicia, hizo lo correcto en el día de reposo. No le añadió la palabra de Dios, es decir, no pongas cercos al mandamiento, no le hace falta, porque el instante en que empiezas a añadir mandamientos a la Torah o a la ley de Dios, empiezas a hacer difícil el mandamiento y casi lo vuelves imposible de guardar. Y en el instante en que le empiezas a quitar al mandamiento, lo vuelves imposible de guardar. Permanecer en la palabra del Mesías, que es la palabra encarnada del Padre, nos permite conocer la verdad que nos hace libres y no hay atajo. Es un camino que nos tomará toda la vida, pero es el camino que tiene que vivir el creyente. La verdad es una persona, la verdad es Yeshua. Todo lo que dijo Yeshua es verdad. Él es el santo y el verdadero. Así que si queremos ser libres, si queremos ser llamados sus discípulos, tenemos que andar en los pasos del Mesías.
El Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Nuestro Mesías, citando la profecía de Isaías en Lucas 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y toda la Escritura lo va a decir, ¿no? Cuando venga el Espíritu de verdad, nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Entonces, Yeshua es la palabra de Dios encarnada, Él es la verdad, y por lo tanto, si nosotros guardamos la verdad, vamos a andar en libertad. Y podremos distinguir la mentira de la verdad. Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La santidad se obtiene a través de la verdad. Entonces, esta iglesia necesita esta amonestación. Yo soy el santo y el verdadero. La santidad se obtiene a través de la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad es una píldora muy difícil de tragar, especialmente cuando viene de la botella de la medicina de la Escritura. Pero, mis hermanos, hay que tragarla porque nos va a hacer bien. La verdad nos hace libres. Y yo sé que cuando somos confrontados con doctrinas, cuando somos confrontados con tradiciones, cuando somos confrontados con la verdad de la palabra y nos hace sufrir porque estamos muy acostumbrados a las cosas que hacíamos, que lo hemos hecho así por décadas o por siglos, y la verdad de la Escritura nos llama a dejar ciertas prácticas para empezar a guardar otras. Eso nos cuesta mucho trabajo, pero siempre la verdad nos hará libres y siempre la verdad nos va a llevar a la santidad. Entonces yo quiero animarte a esto porque la palabra nos santifica. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Esta iglesia se llama Filadelfia. Entonces, ¿cómo distinguimos la verdad de la mentira? Conociendo la Escritura. Yeshua es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y dice que además él tiene la llave de David. David siempre va a estar conectado con el reino y con el pacto que Dios hizo con la casa de Judá y con David, ¿no? Con el reino mesiánico. Las llaves sirven para abrir puertas o para cerrar puertas. Entonces, quien tiene la llave usualmente tiene la autoridad de la casa. Yeshua tiene la autoridad de la casa. Él tiene la llave. Y jamás le va a dar la llave a un extraño. Solo le das la llave al conocido, al que confías. Entonces, es un privilegio el que puedas pasar por la puerta. El Mesías tiene la llave de David, la llave del reino, es lo que representa David. El reino eterno por medio de la casa de David. Nuestro Mesías es hijo de David, por esto nuestro Mesías tiene la llave para que podamos entrar al reino. Isaías 22:22 tiene ahí la clave para entender esto. Dice así, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. En los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, que tenía un cortesano que se llamaba Sebna, que actuaba como mayordomo. Era una especie de jefe personal que se encargaba de controlar la entrada al palacio, era como un mayordomo. Y era una posición que implicaba mucha autoridad, quizá la más elevada del reino. Y este hombre había actuado de forma inapropiada en su cargo. Había de alguna manera buscado su beneficio personal, como suele suceder cuando te dan un cargo de poder. Como consecuencia, el profeta le anuncia que iba a ser transportado por Dios, iba a ser llevado cautivo y que iba a ser reemplazado en su puesto por un hombre justo y honrado llamado Eliakim. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Entonces, el Mesías murió en la fiesta de Pascua o Pesaj como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nuestro Mesías va a volver como el león de la tribu de Judá.
el hijo de David, que tiene autoridad y es quien tiene la llave para abrir o cerrar. Un día él va a cerrar la puerta a la muerte y afuera van a quedar todos aquellos que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y ahí va a ser el llanto, el dolor y el crujir de dientes. Entonces, solo como un dato interesante, esta es la sexta carta a esta iglesia y se le recuerda el pacto con David. Y esto me parece fascinante. ¿Cuántos pactos hay en la Biblia? 7, tengo entendido. 7 pactos. 7. Entonces, a la iglesia de Éfeso se menciona el pacto con Adán porque menciona el árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna se menciona el pacto con Noé porque habla de inundación y muerte. La iglesia de Pérgamo nos habla del pacto con Abraham porque nos habla de este pacto de amistad, de sal y luz. El Señor comió con Abraham y lo llamó su amigo. La iglesia de Tiatira se menciona de alguna manera, indirectamente, el pacto con Jacob porque nos habla de gobierno y de naciones. La iglesia de Sardis nos va a hablar del pacto con Moisés porque nos habla de las instrucciones. Para que podamos tener vestiduras blancas tenemos que hacer las obras justas de los santos. La iglesia de Filadelfia nos está conectando con el pacto con David, que es el pacto que nos habla de herencia y en reino. Entonces, en perfecto orden se nos están presentando los pactos bíblicos. Entonces, el sexto pacto que encontramos en la Escritura es el pacto con David, herencia y reino. La iglesia de Laodicea nos habla del pacto de paz, del nuevo pacto, del matrimonio, del banquete. Y esto me parece extraordinario porque lo puedes conectar con los 7 pactos, pero también vas a poder conectarlo con los 7 días de la creación y puedes hacer lo mismo con las 7 fiestas bíblicas. Por eso estas cosas no las podemos pasar de largo, por eso tenemos que conectarlo con los 7 espíritus del Eterno, los 7 espíritus de Dios. Entonces, para terminar con esta iglesia, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, tenemos que recordar que nuestras obras están siendo observadas y hay recompensa o pérdida por las cosas que hicimos o no hicimos. Hacer la voluntad de Dios es nuestra meta, como decíamos con respecto a la iglesia de Sardis. La razón por la que decimos buscar a Dios es porque Él nos amó primero y entonces Él nos probó cuánto nos amaba y por eso nosotros le amamos a Él en respuesta a este maravilloso regalo. Pero tenemos que recordar que hay consecuencias por el pecado y siempre las consecuencias del pecado van a traer amargura y disciplina, ¿saben? A muerte. La gracia, mis hermanos, no es licencia o permiso para pecar. La gracia es la oportunidad de volver a casa de un Padre santo y verdadero, uno apartado y que le da la espalda al pecado. Entonces, para empezar a caminar en santidad, un santo sabe que sus obras importan. Esta iglesia dice que tiene una puerta abierta. Es una iglesia pequeña con poca fuerza. Y a veces tenemos la idea de que las mega iglesias, las grandes, son las fuertes, que las mega iglesias son las saludables, pero no necesariamente. Esta iglesia tiene una puerta abierta que invita a pasar a conocer al Rey. Tiene características especiales. Entonces, si tu congregación es de 3 o 4 que están en tu casa, si tu congregación es de 10, 14, si es una iglesia chiquita, eso no importa el tamaño. Lo que importa delante del Señor es que sea una puerta abierta para enseñar el mensaje de vida. Y si te quieres sentar en las filas de Filadelfia, entonces pon atención porque es muy curioso que esta no es la última iglesia de la lista, pero de todas las iglesias, esta tiene un mensaje especial. Todos piensan que pertenecen a Filadelfia y esto me llama mucho la atención, ¿no? Todos dicen yo soy Filadelfia, ¿no? Porque es la única que no recibe reprimenda y se le promete protección de la tribulación. Dice, has guardado mi palabra. En hebreo esta palabra guardar es shamar, que se usa muy seguido en la Torá, ¿no? Guarda mis estatutos, guarda mis mandamientos, los cuales te ordeno hoy para que prolongues tu vida. Y por haber oído esos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor te guardará también dice Deuteronomio
7, Deuteronomio 12, guarda y escucha estas palabras. Guardar en hebreo básicamente significa poner un cerco de protección. Entonces, esta iglesia ha guardado su palabra, le ha puesto un cerco de protección a la palabra, ¿no? En Juan 8:51 nuestro Mesías decía, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, shamar, esta palabra se puede traducir como poner una cerca de espinos alrededor de algo, una cerca de espinos impenetrable, ¿no? Esta iglesia de Filadelfia ha decidido guardar su corazón para obedecer las instrucciones de la palabra del Eterno y no ha negado su nombre. Shem ya dijimos que significa fama, autoridad, propósito. Entonces, en un sentido, esta iglesia ha guardado la fama del Mesías. Está bajo la autoridad del Mesías. Esta iglesia guardó con una cerca la palabra del Eterno, fue diligente en obedecerla y pusieron en alto el nombre y la autoridad del Mesías. Entonces, la obediencia a Yeshua no niega el testimonio que tenemos de él. Entonces, la idea de que la obediencia es negar el sacrificio de Cristo es opuesto a todo lo que dice la Biblia. Cuando alguien te diga, es que si obedecemos la ley estamos negando a Cristo, yo no sé qué Biblia están leyendo, pero no es Génesis de Apocalipsis. Están leyendo un libro o una doctrina extraña o un comentario extraño, porque siempre la obediencia está conectada con el testimonio de Yeshua. Es decir, que si tú obedeces, tú estás poniendo en alto el nombre del Mesías. Estás exaltando su nombre. Lo opuesto a obedecer es pecar. Y nosotros no podemos practicar el pecado. Es lo que dice 1 de Juan, capítulo 2 y 3. Entonces, esta iglesia es chiquita. Quizá no tenía mucha fama. Es una iglesia, una congregación chiquita. No es una mega iglesia con miles de personas. Es una iglesia chiquita, que no tenía quizá predicadores famosos, evangelistas de renombre, quizá no tenía muchos recursos económicos, pero estaba llena de personas obedientes. Tenía la puerta abierta, porque no fueron tentados a negar el nombre del Mesías. No alteraron el contenido del mensaje de la palabra. No abrazaron enseñanzas heréticas. No diluyeron el mensaje con promesas falsas de que si tú haces esto, entonces van a caer bendiciones del cielo, ¿no? Siembra para que Dios te dé mucho. No, no diluyeron el mensaje con filosofías huecas o con teologías de prosperidad, porque no negaron a Yeshua. Y termina este pasaje diciendo, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, la palabra eclesía o congregación de llamados fuera, en hebreo es la palabra kehilot, que también se puede traducir como los llamados. Así que cuando hablamos de congregación, es indistinto en hebreo o en griego, ¿no? Cuando nuestro Mesías dice, yo levantaré mi eclesía, está diciendo, yo levantaré a mi congregación de llamados, yo levantaré a mis llamados. Cuando estudiábamos la iglesia de Pérgamo, hablábamos de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Si no viste esa grabación, te animo a que vayas al canal de Bastian y busques la iglesia de Pérgamo, porque revisamos pasajes en los que se nos explica que no son adoradores de Yahweh, que es lo que significa la palabra Yehudim. Yehudá significa adoradores de Yahweh. No son los que exteriormente parecen ser judíos, sino los que son en el corazón y tienen el corazón circuncidado. Tú puedes aparentar, como hablábamos en la iglesia de Sardi, pues en apariencia parecer creyente, pero realmente no tener un corazón circuncidado. No es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la externa, en la carne, sino es el que tiene el corazón circuncidado. No en la letra, no porque te lo sabes, sino porque lo produces, ¿no? La alabanza que no procede de hombres, sino de Dios. Nuevamente, ¿por quiénes queremos ser alabados? ¿Por los hombres o por Dios? Que nuestras obras terminen exaltando a Dios y no hagamos obras para recibir el aplauso de los hombres. Pues probablemente estos ni siquiera, cuando habla de la sinagoga de Satanás, probablemente estos ni siquiera eran judíos. Quizá por nombre, por cultura, eran judíos, étnicamente a lo mejor eran judíos, pero no espiritualmente eran verdaderos judíos. Un verdadero judío es el que alaba al Eterno con su obediencia.
Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El problema que tenían muchos fariseos, no todos, pero muchos fariseos, es que guardaban tradiciones y mandamientos de hombres, pero no obedecían la palabra de Dios. Entonces, otra vez, mis hermanos, tengamos cuidado. Necesitamos tener mucho cuidado porque es bien fácil salir de una tradición para meternos en otra. Y no fuimos llamados a seguir al hermano mayor o obedecer al hermano mayor o hacer lo que hace el hermano mayor, porque así solemos llamar a la casa de Judá. Fuimos llamados a volver al Padre, no a otro hermano. Si hay judíos que guardan la palabra del Señor, esos son verdaderos judíos. Pero no es el que alaba al Señor porque por fuera parezca. No son los celosos de las tradiciones, los verdaderos adoradores, ¿no? En muchas sinagogas se convirtieron en fortalezas para combatir el mensaje del Evangelio y fueron usados por Satanás. Ciertamente esto ha sucedido en la historia, pero también es verdad que muchos judíos vinieron a los pies del Mesías. Todos los primeros creyentes eran judíos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado también de no imputar equivocadamente también este título, ¿no? a un grupo de personas. Y aquí está quizá el mensaje principal. No es adorador el que guarda tradiciones de hombres, es adorador el que obedece y hace la voluntad del Padre. Nuevamente, Dios se agrada de aquellos que tienen el corazón circuncidado, que es lo que dice toda la Escritura, lo dice Pablo en Romanos y lo dice Deuteronomio capítulo 10, ¿no? Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces que el Padre Eterno nos ayude a tener este corazón circuncidado para alabarlo y ser sin importar el tamaño, porque a veces estamos así ansiosos, ¿no? De que nuestra iglesia sea grande y crezca, nuestra congregación sea grande y crezca, nos sentimos solitos. Mi hermano, si están 2 o 3, si son 4, si son 10, lo que importa es que sea una puerta abierta, que sea un lugar de testimonio, porque la gente ve al Mesías en cada uno de nosotros. Para muchos quizás somos la única Biblia que van a leer, que lo que estén leyendo sea la santidad y la verdad de la palabra del Eterno, que esto sea lo que nos distinga y que es lo especial que tiene la iglesia de Filadelfia, que seamos de los que aman a Dios y aman al hermano, no en apariencia, sino en verdad, en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Completamente de acuerdo. Qué tremenda enseñanza sobre la iglesia de Filadelfia. Llama bastante la atención. También lo que dice ahí la Escritura, que Dios abre una puerta que nadie, pero nadie, absolutamente nadie puede cerrar. Perdón. Entonces lo que el Señor abre, ¿quién lo puede cerrar? Nadie. Entonces eso claramente muestra bendición de parte del Eterno. Vamos a seguir con la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Versículo 14 en adelante dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, y dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Las palabras de aliento del Mesías para esta iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia y la de Sardes y todas las que hemos analizado tienen cosas muy especiales. La iglesia de Filadelfia nos encanta porque
aparentemente no hay nada, no se encontró nada para ser amonestada, ¿no? Y todos, como decíamos, asumimos que somos Filadelfia, o sea, pensamos que esta es la iglesia, que nosotros somos la iglesia correcta, ¿no? La congregación correcta. Pero obviamente la iglesia de Filadelfia tenía cosas que proteger, porque con todo y sus virtudes se le advierte que puede perder su corona. Y podemos aprender de la iglesia de Filadelfia, pero no debemos olvidar que todas las amonestaciones para todas las iglesias están vigentes para todos. Y a lo mejor en algún momento de mi vida, yo fui Éfeso y en otro momento estaré como Sardis, y a lo mejor en algún punto de mi caminar con el Eterno me parezco a la Odisea. Y nuestro anhelo a lo mejor es ser Filadelfia, todos quisiéramos ser eso, pero tenemos que entender eso. Las amonestaciones están vigentes para todas las congregaciones en todas las épocas, y yo quiero llamar tu atención a esta última congregación, porque va a recibir una amonestación muy fuerte porque tiene un problema muy serio. Y lo terrible o lo triste es que ni siquiera sabe que lo tiene. Imagínate que tengas un problema o una enfermedad mortal y que no sepas que lo tienes. Entonces, mi temor es que tengamos más de la Odisea en esta generación de lo que siquiera nos imaginamos. Esta iglesia recibió instrucción junto con las otras congregaciones, también de parte de Pablo. En la carta a la iglesia a Colosas encontramos un saludo para la iglesia a la Odisea. Si ustedes revisan Colosenses capítulo 4, en el versículo 15, dice que Pablo mandó saludos a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa y a la iglesia, la eclesía, la congregación que está en su casa. Cuando esta carta dice haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Es decir, que las cartas se pasaban de congregación en congregación. Entonces la iglesia de Colosas tenía que mandar la carta a los de la Odisea para que la leyeran. Y seguramente hubo cartas de la Odisea, porque lo dice este pasaje, dice, haced que también se lea la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Lamentablemente esta carta de Pablo a los hermanos de la Odisea se perdió, no se preservó ninguna carta de esta correspondencia que tuvo el apóstol Pablo con la iglesia de la Odisea. Y sabemos que muchas cartas se perdieron. En 2 Corintios Pablo habla de otra carta a la iglesia de Colosas, que tampoco tenemos, ¿no? Entonces se nos perdió la carta de la Odisea y probablemente muchas otras cartas se perdieron. Lo que sucedía en la antigüedad es que la congregación o la iglesia se reunía en casas. Esta es la mejor forma de congregación que existe. Entonces, mis hermanos, pongan atención a esto. A veces estamos esperando tener una iglesia formal al estilo que hemos aprendido, no hebreo o bíblico, sino de alguna manera de una tradición. Entonces, si queremos ser bíblicos, reunirnos en hogares es una gran idea, porque así lo hacía la iglesia del primer siglo. Se reunían en casas. Y está comprobado históricamente que las congregaciones que crecen de esta manera se multiplican como la pólvora. Entonces, una congregación que tiene grupos pequeños usualmente se va a multiplicar como pólvora. El concepto de edificio construido para llamar dentro, que es lo que significa la palabra iglesia, no eclesía, sino iglesia en latín, no fue conocido hasta el tercer siglo, cuando se empiezan a levantar estas grandes basílicas e iglesias y edificios para llamar a la gente adentro. Pero las congregaciones, la eclesía de llamados fuera, crecían en hogares, en casas, en grupos pequeños, y cuando ya no cabían, entonces se dividían en dos casas y seguían llamando gente, y cuando no cabían más se dividían, y entonces de esta manera se multiplicaban estas congregaciones. Entonces, el nombre nuevamente de esta congregación es importante. La Odisea está formada por dos palabras en griego: laos, que significa gente, y dike, que se puede traducir como decisión, principio, derecho, también se puede traducir como justicia. Los derechos de la gente podría traducirse en nombre de la Odisea.
Y esto implica que la iglesia de la Odisea estaba confiando en sus propias reglas, en sus propias decisiones. Estaba poniendo a un lado las reglas del gobierno del Eterno y su autoridad. Estaban enfocados en sí mismos. No se daban cuenta que estaban en la peor condición espiritual. Y yo no sé si esto te suena pertinente, pero estamos en una generación que está luchando por los derechos de todos. Los derechos de las ballenas, los derechos de los árboles, los derechos de las mujeres, los derechos de las vacas, y ahora todos tenemos que ser vegetarianos y comer insectos porque las vacas tienen derechos, y los derechos de tal o cual grupo, y todos están luchando por sus derechos. Nadie quiere responsabilidades, y ya no menciono más grupos porque podrían censurarnos este video y hasta el canal, ¿no? Y inmediatamente callarnos porque alguien se sintió insultado, atacado, y de alguna manera molestado en sus derechos, ¿no? Entonces, estamos leyendo Apocalipsis y más que nunca las noticias del periódico de la mañana son el mensaje de la revelación de Yeshua el Mesías. Entonces, ¿qué sabemos de la Odisea? No se nos dice en la historia quién fundó la congregación de la Odisea. Sin embargo, por la evidencia textual que tenemos en el Nuevo Testamento, podemos inferir que Epafras, uno de los discípulos del apóstol Pablo, probablemente comenzó la iglesia de la Odisea. Sabemos que Epafras fundó la iglesia de Colosas, lo dice Colosenses capítulo 1. Y uno de los vecinos, una de las ciudades vecinas de Colosas es justamente la Odisea. Entonces, parece plausible pensar que este Epafras fuera también el responsable de plantar la iglesia de la Odisea. Como ciudad, la Odisea fue una ciudad muy rica durante el periodo romano. La Odisea no solamente estaba ubicada en las principales rutas comerciales que conectaban a esta ciudad con otras importantes como Éfeso, Esmirna o Sardis, sino que también era un centro de producción textil y además era un lugar donde había bancos. Es un lugar donde se realizaban préstamos mercantiles. Y quizá no sea sorprendente que la iglesia de la Odisea sea considerada rica. Esta iglesia dice, tú piensas que eres rica. Es lo que dice el versículo 17, ¿no? Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ¿no? Y la presentación del Mesías nuevamente es muy importante. Yeshua aquí se nos presenta como el Salvador, como la respuesta para esta iglesia y siempre en la forma en la que se presenta implica lo que la iglesia necesita para vencer. Y aquí se presenta como el amén. ¿Qué significa la palabra amén? Es una palabra que usamos de manera cotidiana, usualmente para terminar una oración. Pero yo quisiera preguntarles, ¿saben lo que significa la palabra amén? Así sea, confirmar. Muy Eso es. bien. Amén es la raíz de la palabra hebrea para fe, emuná. Amun es la raíz. Es traducida como fe o fidelidad o firmeza o confianza. Por eso podríamos traducirlo como así sea, o lo creo, o estoy firme. Es la confianza. En Éxodo 17:2 dice, y como los brazos de Moisés se entumecieran, ¿se acuerdan de esta historia cuando están en batalla? Y Ur y Aarón sostienen los brazos de Moisés para que estuvieran firmes. Y pusieron una piedra y se sentó Moisés en la roca, y esto es muy significativo. ¿Quién es la roca? Se sentó Moisés en la roca y levantaron sus brazos para que estuviera firme, para que tuviera firmeza. Y ahí está la palabra emuná. La raíz de emuná, amán, se puede traducir como fidelidad también. Entonces hay una interesante conexión en muchos pasajes de la Escritura cuando entendemos que fe también se puede traducir como fidelidad. En Deuteronomio 32:20, la Biblia de las Américas traduce este pasaje diciendo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una congregación perversa, y ahí dice hijos infieles. En otros pasajes dice hijos sin fe. Entonces, emun tiene que ver con fidelidad. En una relación, lo más importante es la lealtad o la fidelidad. Entonces, si podemos ir profundo a este concepto de fe, la palabra hermana de fe, esta palabra emun, está lingüísticamente enraizada
con el concepto de artesano. Entonces, un artesano es una persona que está firme o que está segura en el conocimiento o en la habilidad que tiene. Entonces, demuestra capacidad y conocimiento para realizar su obra de arte. Entonces, quizá puedas entender cómo encaja la definición bíblica de fe en todos estos pasajes. Yo te voy a animar que ahora, cada vez que encuentres en tu Biblia y estés leyendo la Escritura la palabra fe, la intercambies por la palabra fidelidad o por firmeza. Entonces, en la teología moderna tenemos una idea de fe enraizada en un concepto de esperanza, basada solamente en un conocimiento o en un asentamiento mental. Para los griegos, el conocimiento es más importante que cualquier otra cosa. Y entonces se llegó a la conclusión, de alguna manera, que fe era estar seguro de algo en tu mente, ¿no? Que lo creías muy fuerte. Y muchos definen la fe como eso, como una creencia ciega, que es lo más lejos que se puede estar del significado verdadero. Porque si pensamos que fe es solamente una creencia, entonces es solamente un ejercicio mental y no se ajusta a ningún cambio de comportamiento. La verdadera fe o la fidelidad tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Por eso Santiago lo explicó así. ¿De qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y tú les dices, ven en paz, voy a orar por ti, espero que hoy duermas calientito, pero no le das lo que necesita, ¿de qué aprovecha? La fe que no cambia tu vida no salva tu alma. ¿Cómo es que recibimos la gracia de Dios? Por medio de la fe. Entonces, si la fe que tienes y la fidelidad que tienes no cambia tu vida, entonces no es genuina. Ahora, la fe no es algo que producimos nosotros naturalmente, es algo que pone Dios en nosotros. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Pablo decía, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Dios siembra su fe o su fidelidad en nosotros por medio de su palabra. Nuevamente nos regresamos al mismo lugar siempre. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos la palabra de Dios para que entonces la semilla de la palabra produzca en nosotros fidelidad. Y entonces la verdadera fe va a ser notoria. Entonces, la verdadera definición bíblica de fe es demostrada por alguien que está seguro y firme, y entonces no solo tiene un asentamiento mental, sino que practica la verdad, que es la palabra del Señor. Entonces, el Mesías se le presenta a la iglesia de la Odisea como el amén, como el firme, como el verdadero. En el Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra del Señor, toda su obra es hecha con, y ahí tiene la palabra hebrea, emuná. Entonces el Señor tiene fidelidad también. El Señor tiene fe, porque se nota en sus obras. Recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces, ¿quieres saber si tu fe está firme, si es verdadera? Muéstrala con tus obras. Pues la fe está asociada con la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 7, versículo 28 dice, les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahweh su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, pereció la emuná, y de la boca de ellos fue cortado. Entonces la verdad, la fidelidad, la firmeza está asociada con el conocimiento y las obras que produce practicar la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso, si decimos que creemos la palabra de Dios, tenemos que obedecerla. No basta que te la sepas. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si tú dices que recibiste la justicia de Dios, entonces tienes que practicar obras de justicia. Nadie me puede decir que ha sido justificado si vive en injusticia. No se puede. O sea, no hay forma que esa ecuación no salga. Si has sido justificado, vives en justicia. Si tú tienes la fidelidad de Dios en tu vida, entonces lo que produces son obras de verdad, obras justas. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fidelidad por mis obras. Yo te voy a demostrar que creo por mi manera de vivir. Nuevamente, lo dijimos al principio, lo que crees es lo que haces, así de sencillo. Entonces no van a ser mis palabras lo que te van a convencer de que la Biblia es la verdad. Va a ser mi estilo de vida el que va a hablar por mí.
nos ponemos la vara bien alta entonces. Y ya no nos tenemos que comparar con nadie más. Entonces nos medimos con Yeshua y tenemos una meta. El Mesías es el amén. El Mesías es el cierto, el verdadero, el testigo fiel. En su vida se notó la fidelidad de Dios en su vida. Entonces, todas estas palabras están relacionadas. Emuná para fe, emet para verdad, amén para cierto o confiable. La verdadera fe se evidencia por tus obras. Observa cómo vivió el Mesías e imítalo. Tu fe se puede parecer a la de los demonios, que saben que Dios existe pero no le obedecen. O se puede parecer a la de Yeshua, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, quien no cometió pecado, quien demostró con su vida que es posible vivir en santidad y obediencia, que su amor fue sacrificial. Abraham se dice, ¿no? Y creyó, ahí la palabra que está en hebreo es y amán a Yahweh, y creyó a Yahweh, creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Los antiguos vivían en campamentos. La tienda era una parte muy importante de la vida de los nómadas. Entonces, si entendemos esa ilustración, podemos enseñarle a un niño que estar firme es como poner una estaca para estirar una tienda y que venga el viento y no se mueva. Entonces, pueden venir tormentas, pueden venir situaciones difíciles, puede venir duelo, puede venir pérdida a tu vida y tú te vas a mantener firme. Porque esta estaca tira hacia afuera y mantiene tu tienda en firmeza, no va a salir volando, incluso con vientos fuertes. La imagen que resulta de entender que Abraham se mantuvo firme en su devoción a Dios es justamente como esta estaca enterrada en tierra firme, y aún con tormentas, Abraham siempre estuvo del lado de Dios, en las tormentas de su propia vida, en las tormentas que venían de afuera y en las tormentas que venían de dentro. Desde el principio de la creación, el Mesías es el amén. Y esta traducción nos hace pensar que a lo mejor el Mesías fue creado, pero déjame llevarte al griego para aclarar ese asunto. Dice arjé, el arjé de la creación, y arjé significa jefe o magistrado, o el poder o el principado. Entonces no es el principio de la creación, sino el magistrado de la creación, o el poder de la creación, o el jefe de la creación. Entonces nuestro Mesías es el gobernador de la creación, el siempre existente, Él es eterno. No solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Y Juan ya lo había dicho en el Evangelio, ¿no? En el principio era ya el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio, en Bereshit, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por la palabra de Dios todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Mesías es creador, lo dice también Hebreos capítulo 1. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Proverbios capítulo 8 dice que la sabiduría es creadora y uno de los espíritus del Mesías. Tenemos el espíritu de Yahweh y luego tenemos el espíritu de sabiduría y la sabiduría es creadora. Es lo que dice Proverbios capítulo 8. Nos dice, escribe al malaj, escribe al ángel, al mensajero de la asamblea mesiánica de la Odisea. He aquí el mensajero, el amén, el testigo, el que está lleno de fidelidad, el verdadero, el gobernador de la creación de Yahweh. Con esta presentación del Mesías, entonces podemos analizar el problema de la Odisea. Yo conozco tus obras. Yo soy el amén. Puedes ver por mis obras quién soy. Yo conozco tus obras. Ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío, y eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y tú dices que eres rico, dice, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces la evaluación del Eterno para esta iglesia es que es tibia, ni fría ni caliente. Mis hermanos, yo espero que después de estudiar esto puedas ver claramente que las obras sí importan, las obras sí son importantes. Nos han hecho creer que una vez que venimos a Cristo ya las obras no importan para nada, pero no es lo que leemos en la Escritura. Porque tus obras demuestran que lo que crees es verdadero. Tú me puedes decir que tú crees en la Biblia, pero si no se nota, si no eres fiel,
Si no hay un verdadero compromiso de llevar buen fruto, no basta que tengas conocimiento. Si este conocimiento no ha provocado ninguna transformación en tu vida, cuando amas a Dios y quieres vivir por Él, estás en fuego, no puedes estar tibio. Y dice el Señor a esta iglesia de la Odisea que preferiría que fuera fría a tibia. Ahora, eso significa, porque muchos lo interpretan así, eso significa que preferiría que no creyera nada, que es mejor que sea incrédula a que sea tibia. No, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su venida, porque su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Ezequiel 18 dice lo mismo, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, no vivirá si se apartara de sus caminos. Pues no significa que el Señor prefiera que la iglesia de la Odisea sea fría a que prefiera que esté perdida. ¿Qué significa que prefiere que sea fría? La arqueología ahí tiene la respuesta. Necesitamos conocer el lugar, por eso es importante también conocer históricamente los lugares. Cerca de la Odisea se encontraba Hierápolis, que era famosa por sus aguas termales, así como Colosas era conocida en el mundo antiguo por sus refrescantes manantiales montañosos. La Odisea le tocaban acueductos donde se mezclaba el agua del deshielo y las aguas termales. Entonces eso producía agua tibia y agua sulfurosa, esa agua que sabía a feo, a huevo podrido. Y además agua mezclada, que era agua sucia, que corría a lo largo de varios kilómetros. Entonces, si te tocaba el agua de deshielo y tienes sed, es el agua más deliciosa para beber. Si te duelen los huesos, si te duele el cuerpo, si quieres relajarte, te metes al agua termal y es deliciosa. Pero cuando llegaban a estos acueductos donde se mezclaba el agua fría con el agua del deshielo, con las aguas termales, usualmente la gente llegaba a esa agua y la bebía y la escupía de inmediato. Entonces esta frase es la ilustración justamente de esta fuente de donde brotan aguas de volcán y salen de la misma fuente agua fría y caliente. Entonces la caliente es un abrigo delicioso, la fría es refrescante, la tibia es horrenda. Yo no sé ustedes cómo les gusta su café, pero a mí no me gusta el café tibio. A mí lo tienes que servir bien caliente o si vas a servir mi limonada, bien fría. Entonces lo que dice el Señor es, el agua tibia es horrenda, no sirve, le dan náuseas. Entonces ser tibio es una decepción espiritual, porque implica que no eres verdadero. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia? Tú dices que eres rico, tú dices que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, pero eres un miserable, eres digno de lástima. Eres pobre, eres ciego y desnudo. En el libro de Oseas, que estamos estudiando ahora los jueves, los invito a estudiar Oseas en la mañana, dice en el capítulo 12, y Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí, en todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna, que sea pecado. Pero yo he sido el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto, de nuevo te haré habitar en tiendas, como en los días de la fiesta señalada. Entonces el profeta Oseas le está predicando al reino del norte, que terminó cautivo entre las naciones, vomitado de la tierra de Israel por su iniquidad, y ellos piensan que también, que no pasa nada, que son ricos y que no hay razón para que el Señor se enoje. Entonces la evaluación personal, tanto de Efraín en el libro del profeta Oseas como en el caso de la iglesia de la Odisea, su evaluación personal está basada en cosas terrenales. Pues tenemos un edificio muy grande, tenemos tantos asistentes, se están midiendo con estándares carnales, en su seguridad financiera, o sea, tenemos muchos diezmos, la gente está diezmando mucho y ofrendas. Estaban complacidos con ellos mismos, como los fariseos en el contexto de la parábola de Lázaro y el rico, que pensaban que porque tenían riquezas Dios los bendecía. Mis hermanos, eso es teología de la prosperidad. O sea, si ustedes leen el pasaje de Lázaro y el rico, el Señor está amonestando la teología de la prosperidad de los fariseos. Pensar que porque tienes riqueza Dios te está bendiciendo, si piensas que está Dios complacido contigo por eso, el mensaje del Señor es que tienes 5 fallas mortales. Desventurado. Esta palabra taleiporos en griego implica
afligido que no aguanta las pruebas. A la primera prueba, al suelo. Miserable, la palabra miserable, eleinos, significa digno de lástima. Pobre, la palabra tojos en griego significa mendigo. Ciego, tuflos, con ojos nublados, con humo, no puede ver claramente. Numos, desnudo, sin vestido. Otra vez regresamos al asunto del vestido. Entonces, qué interesante, porque el número 5 en la Biblia habla de pobreza y de necesidad de gracia. El número 5 nos habla de falta de carácter. Entonces, ellos no están viendo de acuerdo a la perspectiva de Dios y por lo tanto están ciegos. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto de Edén. Cuando Caín mató a Abel, fue expulsado del jardín. Y mira lo que le dice Dios a Israel que pasaría si no vivía de acuerdo a sus instrucciones en Levítico 26. Si con todo esto no me oyereis, si no procediereis conmigo en oposición, yo procederé contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestro pecado. Y van a comer la carne de sus hijos, y van a comer la carne de sus hijas, y voy a destruir sus lugares altos, y voy a derribar sus imágenes, y voy a poner sus cuerpos muertos unos sobre otros, y sobre sus ídolos, y mi alma os abominará. Esta es una palabra que se utiliza para algo que produce náuseas. Voy a hacer desiertas sus ciudades, voy a asolar sus santuarios, no va a haber olor fragante de perfume, voy a asolar su tierra, sus enemigos los van a atacar, los van a consumir, van a vivir en sus ciudades, y luego dice, y voy a esparcirlos entre las naciones. Pues, Adán y Eva fueron expulsados del jardín, Caín fue expulsado de Edén, Israel fue expulsado de la tierra prometida. ¿Qué sucede con aquellos que no viven de acuerdo a lo que dicen que creen? Dice Mateo 24:12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La Odisea estaba en bancarrota y no se daba cuenta. Estaba solamente enfocada en el aspecto físico de la vida, en las posesiones, en las cosas de este mundo, en sus propiedades, en la prosperidad temporal. Y entonces el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y tengas vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Otra vez, la vergüenza asociada al pecado, como el de Adán y Eva. Que unjas tus ojos con corilio, que te pongas medicina. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Te aconsejo que compres oro refinado de mí en fuego. ¿Qué significa esto? Proverbios 23:23 dice, adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Lo que necesitamos son las riquezas que producen las buenas obras de justicia. Y otra vez terminamos en el mismo lugar y van a decir, qué repetitivo es esto. Pues es que de esto es lo que tenemos necesidad, mis hermanos. Obras de justicia. Las obras de justicia solamente se producen yendo a la verdad. Y yendo a la verdad de la Escritura, entonces nuestra vida produce obras de fidelidad. Entonces solo hay una forma de tener riquezas verdaderas. Isaías 55:1, todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. No nos cuesta. La palabra de Dios no tiene costo. Venimos a la palabra de Dios que está llena de riqueza. Y entonces sí vamos a tener la verdadera fortuna. Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrar un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene, es decir, se da cuenta que todo lo que tiene alrededor no vale nada porque encontró el tesoro. Esta es la meta al final, que podamos decir, estas cosas son temporales, podemos apreciar las cosas, las riquezas de este mundo, pero enamorarnos de las cosas de este mundo y pensar que porque tenemos cosas de este mundo, un celular, mi hermano, cosas, si nos hacen, si pensamos que eso es la verdad, de alguna manera perdemos de vista el propósito verdadero. Entonces, el fuego remueve las impurezas.
Entonces, a veces tenemos que pasar por pruebas, nuestra fe tiene que pasar por pruebas para que entonces lo verdadero salga. En 1 Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada y resulta en alabanza. Tu fidelidad pasada por el fuego de la prueba, si realmente amas al Señor y crees en el Señor, el resultado va a ser alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, esta iglesia necesitaba medicina en sus ojos, necesitaba la perspectiva de Dios, necesitaba ver con los ojos espirituales. Déjenme terminar con este pasaje, Salmo 119:18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Que el Padre Eterno nos permita ver con sus ojos las maravillas de su Torah, de su escritura, de su palabra. Que los ojos de los ciegos sean abiertos y los oídos de los sordos se abran, como dice Isaías. Para que este mundo que está ciego y sordo también pueda ver la verdad de la palabra. Entonces, si la desnudez en la escritura está conectada con la vergüenza, nuevamente, vestirse con las ropas apropiadas, está conectado con las obras justas de los santos. Entonces, terminamos en el mismo lugar porque el Señor no cambia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y arrepentirse significa volver a Dios. Deja de hacer lo que estabas haciendo mal y empieza a caminar en la verdad de la Escritura. Esta no es una amonestación para un incrédulo. Esta es una amonestación para creyentes. Necesitamos ser celosos de la palabra de Dios y arrepentirnos y volvernos a la palabra de Dios. Porque la tibieza a Dios le da náuseas. Si no nos arrepentimos, la reprensión vendrá duramente durante la tribulación. Entonces, que no seas pasado por el fuego durante la tribulación. Mejor ahorita deja que el Señor te purifique, te limpie, te lave los ojos y te ponga medicina. Porque no creo que ninguno de nosotros quiera ser purificado por el fuego de la gran tribulación. Yo preferiría librarme de esa parte. Que el Señor nos ayude a oír, a obedecer, a ser fieles. Que nuestras obras demuestren lo que decimos que creemos. Amén. Qué poderosa enseñanza la del día de hoy. Hemos aprendido bastante información. Ahora tenemos una nueva perspectiva bíblica sobre este tema. Me llama la atención el último texto que citaba nuestra hermana, el Salmo 119, tremendo texto, verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y esta iglesia dice que ve, pero es ciega. Pero ¿cómo conecta este texto hermenéuticamente hablando? ¿Cómo conecta y espiritualmente? Y la iglesia en general, cristiana lamentablemente, dice que la ley está abolida. Entonces, qué triste porque nos estamos perdiendo de la santidad, de la pureza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Y no somos luz, no estamos produciendo lo que teníamos que producir. Y este mundo está cada vez más en tinieblas justamente por eso. No estamos cumpliendo con el propósito por el cual estamos aquí. Que seamos de los que sí, que brillamos y tenemos la lámpara encendida todos los días. exacto, amén. Y me llama mucho la atención también lo que dijo al final con respecto a este mensaje que es para las iglesias, es para nosotros, no para el incrédulo. Y curiosamente, cuando predican en las calles, citan este libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y lo predican, siendo que ese mensaje es para nosotros. Es para nosotros. No es un mensaje evangelístico. Es correcto. Sí. Este mensaje es para los creyentes, no es para incrédulos. Si usamos este pasaje para llamar al incrédulo a la fe, cuando el Señor está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Exacto. Es más, yo creo que el pueblo de Dios tiene que ser mayormente evangelizado con la verdadera palabra, sin manipulación de las teologías y las religiones, porque necesita ser discipulado, evangelizado por la palabra, porque hay mucho desconocimiento. Lo que dice Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por cuanto desechaste mi ley, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos.
¿En qué equipara el conocimiento del Señor? A la ley. Entonces, lo vemos lamentablemente en los concilios, cómo han despreciado a la ley, diciéndole maldición, esclavitud y todo tipo de epítetos negativos con respecto a la ley. Entonces, tremendo, amada hermana, muchas gracias por esta enseñanza. De verdad, yo he terminado muy edificado y yo sé que cada uno de los hermanos que lo escucharon por TikTok, los 130, 150, ese fue el promedio que escucharon, fueron muy bendecidos. Y los hermanos que se conectaron por Facebook, que fueron aproximadamente 85 en su canal. En mi canal no se conectaron mucho porque no es tan conocido mi Facebook, pero un promedio se conectaron entre 200, 220 personas nos vieron en total. Y yo sé que una persona nomás entienda el mensaje, eso ya es una ganancia para nosotros. Y bendecimos a los que verán en un futuro este video. Y mis hermanos, necesitamos compartir estas cosas, asimilarlas, creerlas, y empezar a practicarlas y empezar a hacer luz. Mis hermanos, no podemos quedarnos sentados. La vida espiritual no es de sofá, es una batalla. Y el mundo está ganando esta batalla porque nosotros estamos callados, tenemos temor y básicamente es por falta de conocimiento. Entre más conocemos al Señor y más conocemos su palabra, más fidelidad se va a producir en nuestra vida de tal manera que podremos ser luminarias a este mundo que necesita urgentemente gente caliente y en fuego por la verdad, que vive esta verdad. Amén. Completamente de acuerdo con lo que usted dice. Si yo tuviera alguna discrepancia, yo se lo diría. Yo no tengo temor en eso. Pero como lo ha dicho conforme al Espíritu, conforme a la palabra, digo amén a toda la enseñanza. Eh, Gracias al Padre. amén. Toda la gloria sea al Eterno y que el Señor le bendiga en su misericordia y haga resplandecer su rostro sobre su vida y que su ministerio prospere aún más. Ahora Igualmente, Bastián. le invito a todos los hermanos que pueden solamente, hermanas que pueden, bendigan a la hermana Katy si lo estiman conveniente conforme a lo que el Señor coloque en su corazón. A nuestra hermana Katy la pueden bendecir en esta hora. Amén. Voy a intentar aquí recargar mis regalos. También voy a bendecir a nuestra hermana. A ver. Por mientras puede conversar, puede decir sus palabras. En Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pues cuando nuestro sumo sacerdote venga, como un ladrón en la noche, yo oro que estemos listos para encontrarlo. Que el Eterno nos está llamando a celo, a que nuestro corazón arda, a que brillemos intensamente, para que nuestras vestiduras estén blancas. Entonces, que no seamos de los desnudos y de los avergonzados, que seamos de los que con gozo levantamos nuestro rostro cuando venga el Padre Eterno, ¿no? Que estemos vigilantes, sabiendo que hay cosas que están por morir, que hay cosas que están por pasar. Las cosas de este mundo van a pasar. Cada vez se van a poner más intensas las cosas, mis hermanos, más difíciles. Se los puedo asegurar que este año va a ser rudo en muchos sentidos. Lo que están planeando las élites mundiales es impresionante. O sea, se están acelerando las cosas. Necesitamos poner nuestros ojos en las cosas que son verdaderas, porque este mundo está lleno de maldad y de mentira y de engaño. Y tenemos que estar preparados para lo que viene. Y en este andar y en este caminar, pues va a haber prueba y va a haber tribulación. Entonces necesitamos acordarnos de las cosas que hemos recibido y guardarlas. El arrepentimiento es algo que se practica cotidianamente. O sea, el volver al Señor, tenemos todo el día, todos los días que recordarnos. Tengo que volver al Señor, tengo que hacer las cosas a su manera. No es un asunto de una vez y ya, fue suficiente. De otra manera no diría Juan, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algunos asumen que porque ya el Mesías murió, nuestros pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Nunca la Biblia dice eso. La Escritura dice que el Señor perdonó nuestros pecados pasados, pero no dice los presentes y los futuros. El Señor asume que vamos a caminar en santidad. Y si nos resbalamos, entonces tenemos abogado, pero ya no practicamos el pecado.
Y si nos resbalamos, nos arrepentimos y volvemos al Señor y regresamos al Señor. Y entonces nuestras vestiduras estarán blancas. El Señor confesará nuestro nombre. Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Y por eso una y otra vez termina esta amonestación a las 7 iglesias, a cada iglesia diciendo: el que tenga oído para oír, oiga. ¿Se acuerdan esta palabra Shema en hebreo? Shema significa oír y obedecer, indistintamente, significa las dos cosas, oír y obedecer. Entonces, el que tenga oído para oír, obedezca lo que el Señor le dice a las iglesias. Entonces, identifícate con todas o con la que necesitas ahora crecer y arrepiéntete y sé celoso de la palabra del Señor. Amén. Teshuvá, volver al Padre, volver a los mandamientos de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Quería comentar finalmente, antes de finalizar, que nuestra hermana Katy, gracias, Mr. Daniel, que el Señor te bendiga, va a acompañarnos en una próxima oportunidad. Vamos a estar estudiando un tema ya no sobre el Apocalipsis, sino sobre un contexto sobre las hermanas. Vamos a hablar sobre la mujer virtuosa y la ayuda idónea. Así que nuestra hermana Katy va a traernos esta enseñanza preciosa para que las hermanas también puedan consultar, poner sus dudas, sus preguntas, ahí para estar ahí interactuando y aprendiendo a través de la palabra del Señor. Así que, hermanos, le agradezco a todos los hermanos que estuvieron en el live. Llegamos a los 100.000 me gusta. ¡Wow! Bastante. Gracias, hermano, a todos los que se dieron el tiempo, que les dio tendinitis sus brazos. Bueno, que el Señor, que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Katy, por conectarse, por dar su tiempo para poder exponer la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Así que el Señor ahí va a poner el querer como el hacer en bendecirla. Pero nosotros no buscamos eso. Pero el Señor cumple su palabra porque Él no es deudor de nadie. Amén. Así es, amén. Que el Señor te bendiga, Bastián, que el Padre siga multiplicando tu corazón y tu deseo de alcanzar a las naciones y que también el ministerio crezca y seas una luz grande en donde el Señor te ha puesto. Y será un gozo pronto, si el Señor lo permite, también abrazarte a ti y a tu familia en persona en Chile. Amén. Bendiciones, hermana. Shalom. Bendiciones. Shalom.